Bienvenidos y bienvenidas, esto es Inteligencia Colectiva, estamos acá en una nueva edición en EVA TV, mi nombre es Candela García Castro, a mi lado Blas Vilaboa, ¿cómo estás? Bien, Cande, ¿vos? ¿Cómo estuviste esta semana? ¿Estás de buen humor hoy? ¿Estás contento de que llegó el viernes y tenemos Inteligencia Colectiva? Sí, siempre, obvio. Perfecto, esa es la actitud. Sí. No vayas a estar tan arriba. Soy una persona... Eso le pasa a la gente de Boca, ¿no? Soy una persona... No puede estar tan contenta. Soy una persona lacónica. ¿Sabés qué significa lacónico? No. Una persona de pocas palabras. ¿Sabés de dónde viene esa palabra, el origen? No. De la zona de Laconia, antigua Grecia, donde vivían los soldados espartanos, que eran personas de muy pocas palabras, que se comunicaban a través de la guerra. Eran los soldados de élite de la época y como eran de pocas palabras y vivían en Laconia, los lacónicos son las personas que hablan con pocas palabras. Clase de historia gratis solamente por hoy. Mira, yo en realidad normalmente no te tomo muy en serio, ¿viste? Es cierto, chequealo, fuente Arial 12. Y después me acuerdo que tipo sabés estas cosas y digo, bueno, está bien, hay que escucharlo a veces. Datos que te aparecen en los palitos de la selva. de ahí lo sacás. ¿Ahí estudiaste vos? Ahí estudié, soy de la Universidad de los Palitos de la Selva. Bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Inteligencia Colectiva TV, EVA en vivo, en Instagram, Facebook, YouTube. También pueden afiliarse a EVA TV, www.evatv.com.ar. ¿Cómo es tu Instagram, Cande? Cande García Castro, ¿el tuyo? Blas Vilaboa, _94. ¿Por qué 94? Bueno, la gente imagino que lo sabe. El público se renueva. El día que nací, el año que nací. Muy bien. Bueno, vamos a arrancar. Hoy tenemos un programa Soy perro en el horóscopo chino, perdón que te yo soy dragón de fuego. Porque o sea, siempre... es mucho mejor, ¿no te parece? No, el perro siempre. ¿Qué es perro? Sí. Soy dragón de fuego. No puedes superarme. Ya no existen los dragones, solo eso te voy a decir. Bueno, vamos a entrar un poco justo en la cultura más oriental, hablando de dragón de fuego y eso, con el hackeo masivo que hubo a Pokémon. ¿Te enteraste de eso? ¿Vos qué sabes del mundo de Pokémon? No, cuando era chiquito miré algunos capítulos, pero siempre me gustó más Digimon. Yo soy una persona de rivalizar, me gusta rivalizar. Y bueno, yo soy más del team Digimon que Pokémon. Aparte me parecía medio tontón ese Ash Ketchum, me parecía medio bobo. Estás insultando a un montón de gente. Sí, bueno, ¿A vos te gusta Pokémon? Vengan de a uno, solo eso voy a decir, los atiendo a todos. Bueno, Game Freak, que es la desarrolladora responsable del éxito de Pokémon, sufrió un ciberataque masivo este año, donde se filtraron un montón de datos de la empresa, ya sea de los orígenes de Pokémon, de cómo se crearon los Pokémones, de los diseños que no salieron al mercado, un montón de spoilers sobre series, sagas, Pokémones nuevos, películas, juegos, los códigos de los juegos de Pokémon, porque Pokémon es básicamente juegos. Los fans están muy contentos con estas filtraciones, más allá de que fue una pérdida enorme para la empresa, porque había cosas que se iban a sacar, por ejemplo, en 2027 y ya se saben, digamos, fue un ciberataque muy fuerte, pero los fans están muy contentos debido a que se filtró un montón de información que no se esperaba filtrar nunca también, sobre cómo se quedaron los Pokémones. No sé si tenemos algunas imágenes, vamos a ir contando un poco de, por ejemplo, ese Pokémon que yo estoy mostrando al aire, nunca lo sacó Pokémon, es decir, es un Pokémon nuevo. Imagínate con una comunidad tan grande, saber de un personaje que yo era el mundo otaku, se podría decir, con todo esto que está pasando, ¿o no? ¿Qué? El mundo otaku, no te hagas. Si sí, pero estamos hablando de esto. Pero lo que te estoy diciendo, los otaku no son los fanáticos de los Pokémon. Sí, claro. Por eso lloran, porque les arruinaron. Ok. No lloran, están contentos, estoy diciendo. ¿Por qué estarán contentos? Es como que yo te diga. ¿Vos de qué sos fan? De la milanesa a la napolitana con papa frita. Bueno, imagínate que te digan la receta de la milanesa perfecta. Bueno, imagínate que no la conociera. Bueno, para hablar un poco en profundidad y más técnicamente, con lo que yo puedo hablar técnicamente de este tema, lo que se le hizo a la empresa Pokémon es phishing, mejor dicho. ¿Sabes lo que es phishing? No, ¿qué significa? No lo voy a pronunciar porque me da vergüenza. Phishing es un tipo de estafa virtual, digital, que se hace con una forma muy específica que tiene que ver con engaños a través de mensajes, de mails, de llamadas. ¿No es phishing de pescar? Phishing hay un montón. Hay phishing, mishing, un montón. Este es phishing específicamente, que tiene que ver con esto. Mensajes, mails que engañan al usuario y le hacen, por ejemplo, tiene que ver con
agarrar las contraseñas y el usuario y poder tomar esas cuentas. Por ejemplo, te llega un mail que dice que tenés deudas en la FIP, que ingreses a este link y para poder visualizar tus deudas. Vos entrás a ese link y te hackean tu cuenta de AFIP. Que a la gente no le importa mucho la cuenta de AFIP, asumo, pero te pueden hackear tu cuenta de banco, así. La ex AFIP. Y así es como hackearon Pokémon. Es decir, esta empresa multimillonaria, esta empresa con un montón de respaldos de ciberseguridad, fue hackeada con un phishing que hizo un tercero no autorizado en un mail de un empleado. A mí un día me quisieron estafar, te conté, con alguna estrategia parecida. Estaba mirando Reels en Instagram y me aparece uno que la intro de Dragon Ball que decía: hola, soy Goku, necesito tu ayuda para salvar a la Tierra. Agarra la cartera de tu mamá, busca su tarjeta de crédito y manda este número, los números del frente, el código de seguridad y la fecha de vencimiento. Muchas gracias, te decía con la voz de Goku. Es bueno, la verdad. ¿Y lo hiciste? Obvio, había que salvar la Tierra. Me muero. Bueno, esto fue lo que pasó. Realmente el phishing es una de las formas de... no me sale el nombre. De engaños y transacciones de este tipo, engañosas, que tienen que ver con fraudes digitales más usadas en el mundo de la ciberdelincuencia. Argentina está en el número 7 de víctimas de phishing. Lo cual es muy grande a nivel mundial, que está en el número 7, lo encabeza Brasil, así que se entiende que en Latinoamérica hay problemas con relación a la ciberseguridad y sobre todo con la información que tiene el usuario para poder afrontar estos engaños y estas estafas, esa es la palabra que no me salía. Por ejemplo, ¿qué recomendaciones podemos hacer? No abrir links que vengan en mails. Si te llega un link para que abras en un mail de Banco Provincia, entra directamente a la cuenta específica, al sitio web oficial, no abras enlaces. Está lleno de pillos, La verdad es impresionante cómo te quieren sacar plata de todos lados. Una cosa que a mí me preocupa. Sí, también establecer, por ejemplo, la doble autenticación que tienen ahora todas las cuentas. Para que tengas dos formas de comprobar que sos vos el que está realizando esa apertura de sesión. Bueno, eso es un poco lo que es el phishing, que es lo que le ocurrió a la empresa Pokémon. Tenemos algunas imágenes más sobre lo que pasó. Por ejemplo, esto fue un mapa que hizo un jugador de Minecraft, o sea, un usuario X en internet, donde a través de estas filtraciones lo que se pudo ver es que Pokémon utilizó eso que vio en internet para crear algo de su mundo. Hizo un pequeño robo, digamos. Después, por ejemplo, había otra imagen donde usaron una foto de Johnny Depp para crear un personaje de Pokémon. Después se filtraron un montón de cuestiones oscuras del mundo de Pokémon, como por ejemplo esa imagen que teníamos ahí, donde un Pokémon termina explotando un meteorito, y cosas que no se ve normalmente en el mundo Pokémon, más violentas, más tiradas a las cuestiones de adultos, que se vieron en cuestiones de las imágenes originales de los dibujantes y de los artistas de Pokémon. Así que fue un hackeo masivo que tuvo gran revuelo en el mundo de internet y de la comunidad. Que pasa cada vez más seguido. Me acuerdo a la empresa Rockstar cuando le hackearon el juego GTA V, creo que era, que salió, lo que se consiguió pirata antes de que salga a la venta oficial, fue una cosa tremenda. Sí, de hecho Nintendo había tenido otro ataque masivo de este estilo, que había revelado que Luigi había sido pensado como el hermano de Mario en Mario Bros. ¿Y no son hermanos? No sabía hasta ese momento, o sea, creo que no son hermanos oficialmente, pero a través de estas filtraciones se había develado que originalmente lo iban a hacer. ¿Vos creías que eran hermanos? Creo que son hermanos. Bueno, se terminaron de desmitificar un montón de mitos que habría sobre esto a través de estas filtraciones masivas. Sí. Bueno, interesante el tema, ¿no? Me gusta, y todo lo que está relacionado a la ciberseguridad está vinculado a uno de los programas que tuvimos. Tuvimos un invitado, ¿te acordás que habló de eso? Sí. Así que está bueno traer esto a las charlas. Bueno, ahí vamos a escuchar un videíto que tenemos sobre Javier Milei para entrar un poco en el tema de nuestra entrevista del día de hoy. En la entrevista del día de hoy
vamos a arrancar. Ahora tenemos a mi lado acá a Ahora en un Cecilia. ratito estamos ahí, tuvimos una cuestión técnica y en un ratito conseguimos el video, Sí, pero no pasa nada. ¿Está? Bueno. Naturaleza, donde el hombre es el que daña a la naturaleza, cuando en realidad el mundo ha tenido otros picos de altas temperaturas como tiene ahora, es un comportamiento cíclico independientemente de la existencia del hombre, y que si los precios fueran libres, esos problemas se arreglarían sin ningún tipo de problema. No necesitamos al Estado regulando, porque cada vez que el Estado regula las cosas empeoran más. Y además, esa agenda, tiene una parte mucho más oscura, que es una agenda asesina, que es la agenda del aborto. Porque como consecuencia de que los humanos le hacen mal al planeta, entonces promueven el asesinato de personas en el vientre de la madre, que es el aborto. Fuerte. Bueno, bienvenida Cecilia Nicolini, acá diputada del Parla Sur. Un gusto que estés en nuestro programa. Muy bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Bueno, ¿qué opinas del video de Milei? Dice que si los precios fueran libres no existiría el cambio climático, por ejemplo. En muchas ocasiones desmintió lo que es el cambio climático. Cecilia, antes de que responderle a Cande, viniste con un nene divino, fanático de Boca. ¿Le gusta Pokémon o no? Le gusta Pokémon, creo que fue cuando prestó atención a ver qué pasaba con lo de Pokémon. Seguramente es mi contacto, me parece, con el mundo Pokémon. También porque en algún momento creo que la gente se caía, ¿no? de montañas, iban tratando de buscar Pokémones, tenían accidentes. O sea, esa es mi conexión con el mundo Pokémon. Con el mundo Goku y Dragon Ball sí que tenía cuando yo era más chica un poco más. Cuando dijiste, claro, cuando ahí dijiste, ahí digo, yo no sé si le hubiera dado la tarjeta de mi vieja para salvar al planeta, creo que bueno, pero mirá, formas, pero el meteorito no chocó la Tierra, bueno, porque estamos acá. Le damos las gracias, entonces, San Goku y todos los que hayan ayudado. Bueno, podemos ir al video de Perdón, era una pregunta seria que le tenía que hacer. ¿Qué reflexión tenés sobre un presidente negacionista completamente del cambio climático? Mira, el discurso que recién escuchábamos es un discurso totalmente viejo. Yo me acuerdo cuando hace muchos años yo vivía en España y uno de los candidatos a presidente en ese momento, que después fue presidente, Mariano Rajoy, de la derecha, del PP, decía que, esto es el año 2004, o sea, hace 20 años, él decía que tenía un primo que era físico y que le había contado justamente que el planeta Tierra había pasado por diferentes momentos de la historia en donde las altas temperaturas subían, luego bajaban, luego había periodos glaciares y que entonces la cuestión del cambio climático no existía. Está claro que hoy en día ya esa agenda y ese posicionamiento y ese discurso ya no va más, ya es algo ridículo incluso a las personas que lo siguen manteniendo, ¿no? En cualquier lugar del planeta. Entonces vemos aquí un presidente que no solamente no sabe lo que dice, lo dice sin información, sino además que es totalmente anticuado, ¿no? Y me parece que en algunos momentos de la historia, quizás en el momento de Mariano Rajoy hace 20 años, había desconocimiento. Luego había, podemos decir, bueno, hace unos años algo de cinismo. Me parece que hoy alguien que niega el cambio climático tiene un interés detrás, ¿no? Y sobre todo cuando uno lo ve que lo mezcla con la agenda del aborto, con la agenda de los derechos, cuando además se dice que él es liberal libertario. Confusión total. No se entiende nada, no se entiende Creo que absolutamente mensaje, nada, claro, ¿no? En medio de la confusión a ver qué pasa. Y que me parece que es ahí donde nos tenemos que detener cuál es el interés real que tiene. No es algo baladí de no, yo esta agenda no la apoyo, sino realmente cuál es el trasfondo de negar esta agenda y por qué, ¿no? Te hago una consulta, una pregunta respecto a esta cuestión vinculada. A mí siempre se me planteó el debate, me lo han planteado, a veces tenía respuesta, a veces no, creo que me estoy formando todavía. Se plantea a veces como una dicotomía entre economía o cuidado del medio ambiente. ¿Lo tenés presente a eso? Totalmente. Bien. Tengo entendido, según lo último que estudié, corregime si me equivoco, que los dos países en el mundo que más contaminan son China y Estados Unidos. ¿Puede ser? Bueno, si esos dos países no están dispuestos a cambiar su matriz productiva, los cambios en la matriz productiva que hacen países como en vías de desarrollo como Argentina, Perú, Colombia, los países, vamos a hablar de Latinoamérica, ¿tienen un sentido en lo que respecta a, evidentemente, luchar contra el cambio climático? ¿O si no se mueven esos dos peces gordos, va a ser como querer apagar un incendio con una botellita de agua mineral? Si lo planteamos en ese sentido, en esa dicotomía, que sea inflexible y compartimentos estancos, no tiene ningún sentido. Porque claramente
con esas economías que mueven el gran porcentaje del PBI global y la producción, si no transforma la matriz productiva y son los más contaminantes, estamos jodidos, digamos, ¿no? Los objetivos que nos vamos a poner de no sobrepasar los 2 grados centígrados o incluso más, llega al punto que se llama ya de no retorno, en donde realmente la crisis climática puede golpear fuertemente, ¿no? En la discusión en que estamos hoy en día tenemos que tener varias cosas en cuenta en relación a qué hacemos desde países como la Argentina, qué hacemos del sur global con esta agenda. Lo primero es que tenemos que mirar también la situación climática o la contaminación o la emisión de gases de efecto invernadero, que es lo que provoca, digamos, el calentamiento global y por ende el cambio climático, qué pasó a lo largo de la historia, ¿no? Nosotros contamos sobre todo y comparamos con los valores preindustriales de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, ponele que contás 200 años atrás. Hace 200 años teníamos unos países productores que eran los más contaminantes. Países como China hoy en día son los grandes emisores, pero también entraron hace 30, 40 años en esta, digamos, matriz productiva contaminante. Sí. Después, claro, después tenés otros países como Reino Unido, países europeos o Estados Unidos, que sí que ya tienen esta responsabilidad durante los 200 años, ¿no? Entonces ahí uno tiene que hacer una diferenciación. También está claro, digamos, que a partir de ahí hay que tener en cuenta las emisiones que tenemos per cápita, ¿no?, en los territorios. Y los medios también que tenemos para hacer frente a esas transiciones. Porque está claro que en países como la Argentina no somos los mayores responsables de la crisis climática, pero desgraciadamente somos a los que más les impacta el cambio climático. Primero porque cuando vos tenés olas de calor, tenés heladas tempranas, tenés inundaciones y demás, a nosotros nos afecta más porque tenemos una población más vulnerable. Tenemos peores infraestructuras, tenemos peores casas, tenemos una conexión eléctrica que es más sensible a estas variaciones, entonces nos quedamos sin luz. Entonces tenemos una economía dependiente del clima también. Dependiente del clima, exacto. Cuando tenemos sequías, por ejemplo, atravesamos la mayor sequía de nuestra historia en los últimos 3 años. ¿Qué pasó? Recibimos menos dólares. O en el invierno que nos quedamos sin gas porque hay que importarlo. Exacto, hay que importarlo y tenemos... Entonces, está claro que nos afecta muchísimo más. Y además porque la crisis climática tiene rostro de pobreza, ¿no? O sea, uno hace unos años decía, no, bueno, la agenda ambiental es una agenda de clase media o chicos y chicas acomodados que están en la ciudad de Buenos Aires. Eso cambió. Hoy en día quienes están más jodidos son los chicos y chicas que viven al lado de un basural. Y los basurales son los que emiten mayores gases de metano, por ejemplo, que son altamente contaminantes. Entonces, hay ya una discusión que tiene que ir mucho más allá de esa dicotomía, ¿no? Entonces, lo que nosotros planteamos y lo que se plantea en el sur global y cuando teníamos la responsabilidad de liderar esta política a nivel nacional, es decir, tenemos que pensar en transiciones justas, en donde se incluyan a todos. Y esas transiciones justas tienen que ser, primero, justas a nivel internacional, es decir, que haya responsabilidades comunes pero diferenciadas, que paguen más lo que tienen que pagar más por esa responsabilidad y por eso que contribuyeron a la contaminación durante tantos años, ¿no? Eso por un lado. Después, que el esfuerzo en la transferencia de tecnología, en la reducción del consumo, en la aceleración en el cambio productivo, también venga de esos países, que son los mayores responsables, ¿no? Pero eso no significa que desde el sur global no podamos hacer lo nuestro y no tengamos que hacer lo nuestro. Y acá es donde quizás lo interesante es darle vuelta a la ecuación. Es decir, cómo vemos a esta transformación, a esta transición como una gran oportunidad para generar riqueza, para desarrollar tecnología, para ser protagonistas de esta transición en donde se demanda más gas natural porque si bien es un combustible fósil, emite menos que el petróleo y el carbón. Y Argentina, teniendo la segunda reserva de gas natural del mundo, tiene una gran oportunidad, digamos, enfrente, ¿no? Bueno, ahí. Porque como tenemos tecnologías también como energía solar, energía eólica, recién hablaban hace un rato sobre la posibilidad de lanzar satélites o de producir satélites que son importantísimos para lo que es la recolección de datos y el análisis de la variación climática a nivel global. Entonces creo que tenemos que ser capaces de darle vuelta a la discusión. Bueno, Cecilia, vos sos ahora diputada del Parlasur, fuiste secretaria del Cambio Climático de la Nación. Contanos un poco para conocerte más a vos, de tu historia personal, de tu historia profesional y de tus vivencias en relación al público. La historia, qué complicado, con gente tan joven, no empezar a hablar de la historia, ya me siento como que ya estoy llegando a los 30, ella es más joven.
Qué lindo estar con gente joven. Mira, yo Sos muy joven. soy politóloga, estudié ciencia política, me recibí justo 2001-2002, así que soy hija de esa generación que estuvimos en la calle protestando. Después trabajé en el gobierno nacional en la época de Néstor, los primeros años en el Ministerio de Turismo, y después me fui a estudiar afuera. Me fui primero a España y después estuve en varios países trabajando, de América Latina y Canadá, y los últimos 3 años estudiando en Estados Unidos. How is your Boston. English? How is your You want English? to practice with me? A little bit of English? ¿Viste cómo very- habla? We can continue this interview in I English. speak very good English. You speak very well. Native Come on. English. Native, completely. You were born in Boston? No, looks like, but not. Okay. I'm from Maybe the blue eyes. Barrio Lambaré, Ingeniero Maastricht. Me gusta que se anima a todo, Blas. Y después de ahí tuve la invitación para trabajar en el gobierno de Alberto y Cristina del 2019, entonces me volví de Estados Unidos con mi hijo León, que está por acá dando vueltas, así que en ese momento tenía ¿Por Gieco un o nada añito y que ver? medio. Por- En realidad por Tolstoy. Ah, mirá. Mm. ¿Sos más de la revolución? ¿Sos más de octubre del 17 que del 17 de octubre? Que, mira, yo, mi Pregunta problema- difícil que y te aparte, hice. mi problema hoy en día es que cuando empiezo a hablar de los rusos, después me acusan de espía rusa por Ah, ahí, de la toda esa KGB. cuestión, Ah, claro. Nos gustan los espías. sí. Entonces, viste, ahí tengo que moderar un poco, pero está todo bien. Sí, No me por respondiste igual, Tolstoy, Mira, yo soy muy fanática de Los Redondos también, así que ese discazo lo tengo siempre. Siempre. Salí por la Lo uso tangente. para dar clases. ¿Qué te iba a decir? Y mi libro preferido es Ana Karenina. Entonces, un libro de mucha transformación, protagonismo de una mujer, que me gustó mucho. Así que bueno, de ahí vino el nombre. Muy lindo. ¿no? Y me vine con León para trabajar en el gobierno como asesora presidencial, sobre todo en los temas internacionales. Y yo trabajé mucho en cuestiones de crisis, de respuesta de crisis de gobierno. Y a los 3 meses que asumimos, llegó la pandemia. Bueno, estabas lista. Ahora. Claro, entonces dije, ay, yo trabajé con esta de crisis, bueno, organicemos, hagamos esto. Entonces empezamos a trabajar mucho con Carla Bisotti. ¿Se acuerdan de los reportes diarios a las 7 de la Sí. mañana? Sí. Es el dedo que me quiere matar porque la hacía levantar todos los días a las 7 de la mañana para dar el reporte de Qué información. época. Qué época, ¿no? Parece que pasó Parece mucho, que pero fue pasó hace hace 10 poco. años. Uf, Sí. tal Hace cual, poco. imagínate, yo envejecí como 20 esos años. Y después de ahí también coordinando todo lo que era los elementos de protección personal que los traíamos desde China, con los vuelos de aerolíneas argentinas. Hoy en día nuestra querida aerolíneas argentinas, recordar lo importante que fue en la respuesta de la pandemia y que siempre lo va a hacer. Y después me tocó negociar las vacunas, sobre todo con Rusia, que tuve que ir varias ¿Cómo veces. fue esa negociación? ¿Tenés para contarnos alguna historia? Yo les pido a veces anécdotas a los invitados. ¿Alguna anécdota? Algo que vos digas, che, esto fue, me acuerdo ahora, digo, la cuento en un asado. Tengo muchísimas. A ver, alguna que se pueda contar al aire que después no tenga que resistir archivo, ¿no? Pero me Sin acuerdo. compromiso, yo te pregunto si Me te acuerdo acordás que al alguna. inicio, nosotros fuimos a Argentina, fue el primer país que aprobó la vacuna, la Sputnik, y además que, bueno, como no había información sobre la vacuna, la decisión fue ir a Rusia, a Moscú, un 17 de octubre. Exactamente, Fecha volamos, simbólica. exacto. Y a Rusia, sé que estás Y a Rusia, sí, imagínate, tenía todo, Estabas tenía en tu salsa, todas estabas las en tu etiquetas, salsa. todas, me llevaba todos los premios. Y fuimos para allá con Carla y fuimos a Gamaleya. Gamaleya era el laboratorio que estaba desarrollando la vacuna y que había todos científicos, apenas hablaban inglés, ¿no? Algunos hablaban ruso, o sea, y todos científicos y científicas, ¿no? Te imaginarás más o menos, ¿no? Te lo puedo, en Rusia. Y me acuerdo que fuimos a sacar información, porque no había mucha información de cómo se había hecho la vacuna, la información que tenía, la fase 3, la fase 4, ¿no? Todo eso que después se hablaba muchísimo, pero no tenías información. Y entonces, claro, los rusos, y sobre todo Gamaleya, tienen décadas de desarrollo de vacunas y son muy avanzados. Sobre todo, por ejemplo, para virus respiratorio como el SARS o el ébola, ellos también desarrollaron vacunas. Entonces tenían una plataforma muy desarrollada, muy probada y muy buena. Y además es Rusia, ¿no? Imagínate. Entonces nosotros fuimos y le hacemos preguntas. Y los tipos no daban crédito que le hiciéramos preguntas. Era como, ¿cómo me hacen preguntas a mí? Yo soy Rusia, tengo este desarrollo de la Claro. vacuna. Y nosotros, imagínate, Carla, que para mí es la persona que más sabe de vacunas en la Argentina, le hacía pregunta tras pregunta, yo la ayudaba a traducir, a veces... Y de repente, entonces, nos fuimos con información y al mes, creo, mes y medio, volvimos.
Y cuando llegamos, de repente los indios dicen, uy, no, ahí vienen las señoras de las preguntas, no sé qué, tipo, y nos reíamos mucho y ahí generamos confianza, digamos, para que nos dieran más información y trabajar más en eso. Buenísimo. Muy Quedó el título de la interesante. señora de las preguntas. Bueno, y en el ámbito regional, ahora que estás ahí en el Parla Sur, ¿cuál es la visión a la que justamente Milei se opone? No solo en el ámbito regional, sino hay una agenda, que ya estuvimos hablando en este programa, de la Agenda 2030 y de todos estos cambios que se impulsan en el ámbito de las organizaciones internacionales que Milei rechaza profundamente. ¿Cuáles son estos cambios y por qué los rechaza? Bueno, como decía antes, yo creo que hay mucho interés. Justamente cuando a mí me piden hacerme cargo de la cartera de cambio climático, durante 2 años fui secretaria de Estado de Cambio Climático, es justamente porque es una agenda muy compleja, porque toca negociar con todos los sectores. Aquí no se trata solamente de pensar que es una agenda ambiental, es una agenda profundamente económica, porque como ustedes decían al inicio, se trata de transformar la matriz productiva de un país y tiene que ver con tocar intereses, ¿no? Entonces había que hablar con energía, con transporte, con desarrollo productivo, con las ciudades, con las provincias a través de los sistemas ecosistémicos, los bosques, los humedales, etcétera, ¿no? Entonces ahí cuando uno le toca empezar a negociar y trabajar en eso. Y luego como cuando, bueno, perdemos el gobierno, pero a mí me toca asumir el rol como diputada del Parla Sur, hay una cuestión fundamental que este tipo de problemas globales se resuelven a nivel global. Yo puedo hacer lo que quiere, puedo ser el país más verde y el más cero carbono neutralidad y no tener emisiones, pero si el de al lado emite como una chimenea y el otro, no tiene ningún sentido. Entonces esto tiene que ver con una negociación colectiva, por eso las conferencias de las partes y los grandes eventos internacionales que se juntan para resolver estos grandes problemas, o como el evento que fue Milei, ¿no?, hace poco en Naciones Unidas con la Cumbre del Futuro, para acordar una agenda al 2030 y decir, gente, somos la comunidad internacional, tenemos todos estos quilombos, estos problemas, tenemos que resolverlo como comunidad, por ejemplo, la crisis climática, ¿no? Entonces, ahí es donde, digamos, en esos espacios, o por ejemplo en el espacio del Parla Sur, el Parla Sur es digamos, el congreso del Mercosur, que participan Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y también Bolivia, en donde se debaten varias cuestiones que atañen a la región. Una de las cosas es fundamentalmente, o que yo me ocupo, es de cuestiones climáticas, de biodiversidad, de transición energética y demás, ¿no? Y en esto, ahí te das cuenta que es una agenda que Milei combate a nivel internacional, combate a nivel regional, porque, por ejemplo, a nosotros del Parla Sur ya ni siquiera nos apoyan para participar en las sesiones que tenemos en Uruguay o en algún otro país. No quiere ninguna relación, o por ejemplo está torpedeando la relación estratégica que tenemos con Brasil, que es el mayor socio comercial. ¿Tienen algún referente ellos en términos de lo que es medio ambiente, alguien que trabaje esa cuestión? Obviamente una pregunta que capaz que suena medio tonta, pero ¿hay alguien de La Libertad Avanza que hable de la cuestión medioambiental? No. Nadie. Que yo sepa, no. Creo que de referente, no sé, lo tienen a Elon Musk y a Donald Trump, ¿viste? Que claro, imagínate andar a pedirle sí. que hablen de la... A Elon Musk lo único que le interesa, creo, que es la transición energética y la electromovilidad por los Tesla. Claro. Sí. Solamente en cuestiones de intereses. Yo ahí es cuando digo, che, pero si tan amigo es de Elon Musk, podría decirle a Elon Musk, che, dale bola a la agenda por lo menos de electromovilidad, ¿viste? Transición energética, porque a mí me conviene para Me parece que producir mis autitos. Es más ¿viste? cholulo que otra cosa. Sí, es más un fanatismo ciego que otra cosa, que estratégica, que repartan intereses entre sí, no tiene que ver Yo con creo que es eso. su sueño, ¿no? Ser un rockstar, ser Sí. reconocido, Sí, sí, que sí. evidentemente Tiene algo una le pasó cuestión de más chico así. y tiene que resolver así sus traumas. Sí, sí, sí. No puede ser más barato si va a terapia, ¿no? Sí. Porque sí, está sí. haciendo terapia con un país entero. No, tremendo eso. Sí. Tremendo. Así que esta agenda está claro que no quiere la integración, no quiere los derechos de las mujeres, de las diversidades, no quiere la Sí, protección un del país ambiente. aislado. Quiere un país que esté a merced de los intereses del gran capital. Yo creo que eso es lo único que le interesa. Y para lo único que juega, porque claramente lo único que importa ahora es la macro, es la situación financiera y evitar el déficit fiscal. Da igual si en el medio se mueren chicos, si no pueden comer, si los jubilados no pueden comprar sus remedios, si uno no puede ir a trabajar, eso da completamente igual. Entonces creo que en eso es bastante coherente, ¿no? Porque está rompiendo todo y estas agendas que tienen que ver con los derechos de la gente, porque el ambiente sano es un derecho que está consagrado también en nuestra Constitución y hace unos años la ONU también lo puso como un derecho universal, no le interesa para nada.
Te hago Sí. una consulta, mirá, una pregunta en realidad. ¿Hoy estamos mejor o peor que hace 10 años en términos globales en relación a lo que es el calentamiento global, a las emisiones y a las políticas que hay relacionadas con el cuidado del medio ambiente? ¿Y cómo crees que vamos a estar en 10 años? Wow, qué difícil tus preguntas. Haceme una más fácil. Son dos en una. Dos en una. Creo que hay algo que... Para la segunda pueden filosofar. Sarracear un poco. No, creo que la gran preocupación ahora es la trayectoria, ¿no? Y la velocidad de la trayectoria, justamente. El Acuerdo de París en el año 2015 llegó a un acuerdo que es para, digamos, entre los países más desarrollados y menos desarrollados, en que la temperatura de la Tierra no podía superar... era aconsejable no más de 1.5 grados en promedio y en relación, se llama a la temperatura preindustrial, o sea, si lo comparamos cuando no teníamos este nivel de industrialización hace 200 años, o que no pase por lo menos los 2 grados, ¿no? Ese es como el IPCC, que es el panel de expertos a nivel internacional, que muchos científicos, científicas, muchos y muchos argentinos y argentinas, es espectacular la participación que tenemos, recomienda transformar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a esos niveles. Y hoy en día hay como un sinsabor, porque por un lado sí que avanzan la disminución en algunos países. Creo que Europa se puso la cabeza en términos de disminución de gases de efecto invernadero, también por la responsabilidad que tiene, ¿no? Y la necesidad que tiene de llevarlo adelante. Me parece que estamos avanzando en construir políticas y en desarrollando tecnología también, por ejemplo, tecnología de captura de carbono, energías renovables y de transición. Creo que vamos hacia ese camino, pero necesitamos hacerlo más rápido y con más plata. Entonces, si no tenemos las herramientas, que básicamente son más financiamiento para los objetivos que nos ponemos. El financiamiento hasta ahora nunca se cumplió. En el año 2009, en la COP de Copenhague, nos pusimos de acuerdo que los países más ricos, que más contaminaban, tenían que pagar 100.000 millones de dólares cada año a los países en desarrollo para que pudiéramos. 100.000 millones de dólares Sí. es un numerito importante. Sí. Incluso para países... Mira, sí, a ver, el otro día hacíamos 125.000, creo que... Por ejemplo, el impuesto a los súper ricos que Lula quiere poner ahora en el G20, que es ahora en noviembre, sería poner un impuesto a más o menos 3.000 súper ricos. 3.000 no es nada, están ahora en la cancha de River, 3.000 Sí, o más. ¿Cuánto olvídate. entra en la cancha de River? Mucho más. No sé. si entra Muchísimo. mucho. No sé, o sea, 3.000 no son muchos. Bueno, ponerle el impuesto a los súper ricos a 3.000 y con eso más o menos da por año una cifra como, creo que más son 125.000 millones de dólares. No es mucho. No. Siempre O sea, tiene la que ver plata con está. redistribuir. Claro, la plata está. El tema es el interés, de dónde la querés poner y quién la va a poner, ¿Y ¿no? con quién te querés pelear, no? Claro, entonces, el problema es que el interés y los objetivos están más del lado de la agenda económica o financiera, incluso más que económica, y no tanto de la necesidad de resolver este problema. Bueno, acabas de volver de la Conferencia de Naciones Unidas de la Biodiversidad. Contanos un poco de esa experiencia. Estuve en la ciudad de Cali, en Colombia. Colombia es uno de los países más megadiversos del mundo, es decir, que alberga la diversidad biológica en términos de la flora, fauna y los entornos, los servicios ecosistémicos más importantes. América Latina y el Caribe es la región más biodiversa del mundo, ¿no? Y esto es importante resaltarlo porque justamente la diversidad es el elemento fundamental para combatir el cambio climático, para que nuestros bosques, nuestros mares sean esos sumideros que capturen el dióxido de carbono, los gases de efecto invernadero, y que podamos generar ese equilibrio. Entonces, un objetivo fundamental es conservar esos ecosistemas, pero conservarlos cuestan plata. Primero cuestan plata porque hoy en día tenés que, por ejemplo, con el tema de los incendios, bueno, tenés que instalar los faros de conservación o sea, tenés que tener hoy en día infraestructura para poder conservar. Y segundo también porque conservar en algunos casos del desarrollo económico tiene una pérdida de oportunidad, ¿no? Llamémosle un costo, esa es la palabra, un costo de oportunidad. Entonces yo tengo un bosque o hago un emprendimiento forestal para hacer muebles, lo que quieras, o lo conservo por sus servicios ecosistémicos. Entonces, Bueno, acá el gobierno tiene una política bastante explícita sobre eso, con la derogación de la ley de bosque, claro, la ley de quemas. entonces vos tenés un extremo en un gobierno que no le importa nada.
Después tenés un extremo por ahí en un gobierno que dice, no, conservemos todo. Bueno, tenés que llegar a un equilibrio, porque la realidad es que si conservar cuesta plata, pero la conservación, primero, le trae beneficios al mundo entero. Y además, yo tengo que conservar el triple, porque ustedes, europeos, americanos, japoneses, se cargaron todos los bosques, todas las tundras, todos los pastizales y tienen, ¿no?, piedras ahí. Entonces, bueno, páguenme por conservar. Entonces, mis servicios ecosistémicos tienen un precio. Entonces, lo que se discute en la COP, por un lado, es poner de relevancia lo que significa para nuestra región y para otras regiones también del mundo conservar, o sea, que existe el financiamiento para poder conservar y que eso signifique, digamos, en un beneficio a nivel global. Que, por ejemplo, la información genética que se encuentra en nuestros bosques, en nuestras selvas, en nuestros animales, y que es fuente de información para la industria farmacéutica, la industria biotecnológica y demás, que ese valor quede también en las comunidades originarias, en los países, y que no se vaya solamente a patentes en otros lugares desarrollados y laboratorios, que todo eso genere también beneficios a la comunidad local para que la solución o la protección de la biodiversidad, y como dice el lema de la COP, estar en paz con la naturaleza, sea un beneficio para todos y que esté costeado y que seamos todos responsables de hacer eso, ¿no? Entonces, qué difícil representar a la Argentina con un gobierno, digamos, que tiene estas políticas que venimos hablando a nivel regional. Digo, vos representando a la Argentina con un gobierno nacional que no apoya esto, ¿no? De lo que venís hablando. Sí, en esos espacios hoy en día te dan el pésame casi cuando te ven, ¿no? Decías, uy, ¿no? Que vas y dices, lo siento, qué pena, ¿no? Sí, lo sé, qué pasa. Sí, la verdad que es un poco frustrante. Primero porque Argentina en la cuestión climática y demás siempre fue una política de Estado. O sea, durante los últimos 20 años, a mí cuando me tocó continué muchas de las políticas que se habían desarrollado, obviamente en el gobierno de Néstor y Cristina, pero también del PRO, de Macri. O sea, se había avanzado y habíamos sido más ambiciosos, digamos, con estas políticas ambientales y climáticas. Ahora se rompió todo. Y Argentina siempre fue un referente en la negociación, en temas de financiamiento, en medidas de adaptación. Y hoy en día no pincha ni corta, ya no nos invitan más. ¿Qué rol ves a las juventudes ahí, que fueron impulsoras también en gran parte durante los últimos años de los cambios climáticos y de la cuestión del medio ambiente? Para mí las juventudes hoy en día tienen un rol fundamental, pero porque son grandes protagonistas. Primero porque no tienen esa visión naif de la cuestión ecológica o ambiental, como meros espectadores, o de cuidar a la foca blanca que no existe en Argentina, por ejemplo, ¿no? O digamos, no tienen esa visión, digamos, más superficial o más marketinera del ambientalismo, sino que se meten a fondo de desentrañar y discutir la forma de producción, la transición energética, lo que nos cuesta, cómo impacta en la pobreza. O sea, se animan a discutir en profundidad la transformación del modelo productivo y el modelo económico. Y me parece que esa es la juventud que queremos, que sea más rebelde y que se está animando a discutir temas que son dificilísimos. Entonces ahí yo confío mucho en que podamos acompañarlos, pero que sean los grandes protagonistas de esta transición que necesitamos llevar adelante. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia. Muchas gracias. Realmente muy interesante todo lo que nos contás. Gracias por estar acá. Probablemente te esperemos de nuevo en otro programa. Otro día te voy a preguntar por la Antártida. Ya vamos a tener hay un montón de temas para hablar. La Antártida y todo esto. lo que está pasando en cuestiones geopolíticas vinculadas al medio ambiente. Imagínate. Encantada, cuando quieran. Gracias, Cecilia. Bueno, llegamos al final de este programa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Inteligencia Colectiva TV, Eva en Vivo, en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Todos los viernes a las 23 horas por Eva TV, Inteligencia Colectiva. Bueno, Blas, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Chao, Cande. Hasta luego. Buen fin de...